quiero compartir con ustedes una noticia relativamente de hace pocos minutos. Finalmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó a unanimidad una resolución en torno al tema de Haití. Antier, el pasado miércoles, estaba prevista analizar o votar dos resoluciones que fueron presentadas y a última hora no se introdujo la votación. No era que había gato entre macutos ni había un pitirre en el alambre, no, nada de eso, porque según me explicaron es muy fácil, está en el orden del día, pero al no haber tiempo para buscar consensos, eran dos proyectos, uno presentado por México y Estados Unidos, creo que otro por Rusia y otro país. No había un consenso entre los dos, entonces votarlo para que quedara sobre la mesa iba a mandar un mal mensaje, sobre todo para la comunidad internacional que estaba esperando decisiones del Consejo de Seguridad en torno al tema haitiano, y decidieron pasarlo para hoy viernes, y finalmente fue votado. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votaron a favor de esta resolución presentada por México y Estados Unidos, que prevé, óigalo bien, prevé un embargo de armas, congelación de activos y prohibición de viajes a los principales actores de la violencia por un periodo inicial de un año, en las primeras sanciones de este tipo que adopta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 2017, cuando tomó decisiones similares contra Mali, un país del cono africano. Las sanciones están dirigidas contra individuos y entidades responsables o cómplices de acciones que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Haití, que incluyen reclutamiento de menores, secuestros, tráfico de personas, homicidios y violencia sexual como arma de guerra, tráfico de armas, obstrucción de la entrega de ayuda humanitaria y ataques contra el personal o las misiones de ONU. La resolución cita expresamente a Jimmy Cherizier, alias Barbecue o Barbacoa, uno de los líderes más influyentes de los grupos armados y jefe de una alianza de bandas conocida como la Familia y Aliados G9. Esta decisión envía una señal clara de que el Consejo de Seguridad no permanecerá con los brazos cruzados y actuará no solo en contra de los que generen violencia en la calle, sino también sobre aquellos que los apoyan, y lo financien, dijo el embajador de México, Juan Ramón de la Fuente. Para su colega estadounidense Linda Thomas Greenfield, esta resolución es una primera respuesta a los llamados de ayuda a la población haitiana. En realidad, y esta ya es una opinión mía, aún lo que ha resuelto hoy la ONU no satisface el pedido del pueblo haitiano. Yo creo que, primero, usted dice, bueno, no, pero no pueden en un año salir, y Barbecue va a salir de Haití. ¿Para dónde va a ir Barbecue? ¿Qué avión va a tomar Barbecue? No, que las cuentas, ¿qué cuenta tiene Barbecue? No, que las armas venían incluso de la Florida, y la mayor cantidad de armas entraron a Haití, procedentes de Estados Unidos. Entonces, creo que es un mensaje, es una respuesta. Creo que por fin las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, bueno, entienden que había que ocuparse y preocuparse por Haití después de tantos llamados que ha hecho sobre todo República Dominicana, pero me parece que se quedaron cortos. La ONU estaba y sigue estando en la difícil disyuntiva de cómo intervenía Haití. Después de la mala experiencia con los cascos azules, que dejó enfermedades y un país mucho más pobre y sin solución de nada, es lo que estamos viendo hoy. Entonces no podían armar otra fuerza conjunta, son mal vistos los cascos azules en Haití, y además tampoco nadie quería meterse en eso. Sin embargo, bueno, pidieron que los países de manera individual, pero ¿quién se puede meter ahí? Ciertas limitaciones para que
países individuales que no conforman una fuerza conjunta representando una bandera neutral, por llamarle de alguna manera, como es el caso de las Naciones Unidas, puede intervenir un país. Primero, aún lo ha solicitado el presidente o el primer ministro, el doctor Ariel Henry, para ayudar a la policía haitiana. Eso no es fácil. Eso, de hecho, mucha gente se lo cuestionó en Haití porque estaría violando la soberanía, etcétera. Muchos países se cohíben de enviar gente porque sus propias constituciones no se lo permiten. Tienen que enviarlo al Congreso porque ¿cómo se ve que Argentina mande militares a Haití? ¿A santo de qué? ¿A nombre de quién? Porque es como una invasión más a título de un país, porque no van representando, no van con la autoridad de un organismo internacional que le dice, no, usted va con esta bandera, aunque vaya con el uniforme de Argentina. No es así. Entonces se puede ver como una invasión extranjera. Vaya, es complicado. Entonces, la ONU no quiere meterse en esa etapa. Tira estas medidas, no pueden viajar, le voy a limitar la cuenta. Disparate, o sea, muy diplomático. Por eso fallan siempre. Y, por otro lado, la manera de ayudarlo es complicado. Lo que ha pasado hasta ahora, Canadá ha enviado unos equipos blindados, pero no pasa de ahí. De los vehículos, etcétera, pero no pasa de ahí en cuanto a personal para enfrentar a las bandas, etcétera, etcétera. Me preocupa que aún se siga siendo tan timorato con el tema haitiano, que la comunidad internacional siga siendo tan timorata, tan tímida, tan calculadora, tan apática con el tema haitiano. Cuando la gente la sigue pasando dura. Miren la situación que se armó hoy en Dajabón entre los propios haitianos. Bloquearon la entrada por el puente internacional, la bloquearon desde el lado haitiano y han comenzado a tirarse piedras y tiros y todo, de una barbaridad tremenda. Entonces, cada día se va caldeando más. Ya vemos que en República Dominicana se acaba de confirmar la presencia del cólera con un caso de una haitiana que había visitado Puerto Príncipe, estuvo allí por 17 días, regresó contagiada de Haití por el cólera. O sea, sigue siendo complicado. Por muchas maneras que usted arme en la frontera y lávese las manos y todo, usted puede pasar y lavarse las manos, pero no es evidente el virus, no se ha desarrollado y pasa y bien no tiene nada porque tampoco es que te tomen la temperatura, no hay manera de detectarlo. Y cuando llega a su casa, al otro día se va en diarrea. Cólera. Entonces, me sorprende, al menos es un paso importante que el Consejo de Seguridad y que al menos lo haya hecho de manera unánime. Tengo que decir que, bueno, tanto Rusia como China se habían opuesto a una intervención militar, a participar de otro tipo de fuerza en Haití. En esta resolución que acaban de aprobar hoy, incluso conminan a las fuerzas políticas a que en menos en un año puedan buscarle un bajadero al tema constitucional, al tema democrático, convocar elecciones. Hay que ver si, porque la ONU a veces están allá en Nueva York y se hacen sus cosas mentales, viejo, pero en un país donde no hay ni electricidad, que están con los combustibles bloqueados, que no hay comida, que están en cólera, ¿quién puede pensar en votar? En ir a votar. ¿A dónde? Prioridades. Botar la llave y salir nadando, porque imagínate tú. Entonces hay que poner, por eso esa diplomacia de tontería, a mí siempre, la pragmática, vamos a ayudar de verdad. Entonces después se ponen bravos cuando Chávez en su momento hizo diplomacia con el petróleo venezolano a través de Petrocaribe y le daba a Haití. Se robaron en Haití todo el dinero de Petrocaribe
Dios mío, para que estemos claros. Dios. Pero entonces, no, pero Chávez lo hacía para que después en los organismos internacionales todos esos paisitos que recibían petróleo a precios preferenciales, pagado a 20 años, que lo podían... Bueno, aprovechó una necesidad. Sí, votaban a favor de Venezuela, o al menos no votaban en contra, pero al menos en ese periodo muchos países gozaron de paz social, tranquilidad social, etcétera, porque tenían combustible que les vendía Chávez en esas condiciones favorables. Entonces, República Dominicana incluida República Dominicana. Entonces, después se ponen bravos, pero ustedes como Naciones Unidas, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho la OEA con Haití? Entonces, bien por este paso, bien por el hecho de que al menos se escuchó el llamado de una parte del mundo con el tema haitiano, bien por una parte de las medidas, a veces me parece poco prácticas, inviables. Reitero, tú decirle a Barbecue que no puede salir de Haití, y él no ha dicho que quiere salir, ni va a salir de Haití, y además se la busca para salir, no hay manera que no lo puedan impedir. Entonces, falta todavía el pollo del arroz con pollo. ¿Cómo enfrentar a esas bandas paramilitares del G9 que lidera Barbecue? ¿Cómo enfrentar el cólera? ¿Cómo enfrentar la hambruna que hay en Haití? ¿Cómo facilitar que los combustibles lleguen a los hospitales, a las clínicas, a las escuelas, a las casas pocas electrificadas? ¿Cómo lograr que se vuelva a bombear agua potable para el consumo de la población? ¿Cómo lograr el consenso entre las fuerzas políticas para llegar a un proceso electoral en plena democracia? De eso se trata. Y no veo que nadie está accionando para eso. Ningún organismo internacional, ni ONU, ni OEA. Hoy esta resolución, que es un paño tibio para decir que nos ocupamos desde ONU ante el llamado del mundo, pero nada más. Así de sencillo.